Econoticias, el ir y venir de la política local y nacional tiene su espacio en el Ping Pong Político. Ping Pong Político. Juan Pablo Sánchez Vaquero, periodismo comprometido con la verdad, periodismo comprometido con el Tolima. Este es el ping-pong político de Econoticias de Ecos del Conveima desde Ibagué, Tolima. Emitimos también a través de radio y video digital por Ecos Interactiva. Nos es un placer saludar a esta hora a la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín. Muy buenos días, apreciada senadora Paola, bienvenida a Ecos del Conveima. Saludos para usted, para todo el equipo y los oyentes y televidentes de Ecos del Conveima. Senadora Paola, la única opción que hay en este momento para tumbar las reformas del gobierno Petro es seguir saliéndose y rompiendo el quórum. Pues nosotros estamos en este momento rompiendo quórum para ganar tiempo, a ver si logramos algún acuerdo al interior de las bancadas con este tema de las reformas. Nosotros hemos repetido con argumentos técnicos, con los informes de los distintos gremios, de las asociaciones de pensiones, con un montón de gente, todos los elementos dañinos. Por ahora, ¿qué estamos haciendo? Ganando tiempo, a ver si logramos unos acuerdos mínimos para frenar del todo estas reformas o para que no hagan tanto daño. Nosotros en plenaria estamos adelantando el debate de la pensional. Para muchos era la menos dañina de todas. Lo que pasa es que parece que no entienden el fondo de la reforma. Nosotros hoy tenemos un problema grave en pensiones. El sistema pensional requiere una reforma, pero no es la que plantea el gobierno. Ellos lo que buscan es estatizar también el tema pensional, es que gran parte de los recursos que hoy están en fondos privados vayan a fondos públicos, vayan a Colpensiones, cuando se ha demostrado hasta el cansancio que los fondos privados han sido mucho más eficientes en la administración de esos recursos. Finalmente hoy las pensiones que hay que subsidiar son las de Colpensiones, no la de los fondos privados. Entonces, además, ese es el único ahorro real que hay en Colombia para adelantar temas de infraestructura y muchas cosas. Entonces, estamos viendo si se puede, lo ideal sería tumbar la reforma, si no, hasta qué punto se puede bajar, porque la propuesta del gobierno es que vaya al fondo público hasta 3 salarios mínimos, pero eso es un altísimo porcentaje de lo que hoy hay en tema pensional, es más del 80%. Según le escuché la semana pasada a la senadora Paloma Valencia en entrevista con nosotros, ¿ustedes desde el Centro Democrático ya estarían de acuerdo con el sistema de pilares, al menos con un salario mínimo? Pues estamos tratando de ver si a partir de 1, si se puede bajar a 1, hay una contrapropuesta de 1,5. Lo ideal es ninguno, o sea, lo ideal es que revisemos el fondo público y que dejemos que los fondos privados sigan operando, sigan funcionando. Ellos tienen una baja tasa de administración, tienen una rentabilidad importante, pero si no se logra eso, por lo menos bajar de 3 a un salario mínimo, pues tendría que ser. La verdad es que lo ideal es que siga existiendo competencia y yo soy enemiga de la estatización de los sectores. El Estado ha demostrado que hay mucha corrupción y mucha ineficiencia allí. ¿Por qué debería archivarse la reforma pensional?
debería archivarse primero porque debe seguir existiendo un sistema donde compitan privados, públicos, porque el sector privado ha demostrado que es mucho más eficiente en la administración de los recursos, porque ese es el único ahorro real que hay en Colombia. Y yo le digo la verdad, también por un tema de libertad. Yo tengo voy a cumplir 51 años. Desde los 18 años estoy trabajando, estoy aportando a un fondo privado de pensión. Mis recursos, es mi ahorro para la vejez. Yo debería tener derecho a decidir si lo quiero en un fondo privado o en un fondo público. Y yo le digo la verdad, a uno como trabajador en el sector público, a mí todo el mundo fue a tratarme de convencer que pasara mi plata a Colpensiones, porque allá me jubiló 2 o 3 veces con más dinero que en el fondo privado, pero el recurso en Colpensiones me lo terminan subsidiando los colombianos. En el fondo privado es mi plata, es la que yo he ahorrado, no le estoy quitando plata a nadie. Y nosotros compartimos con el gobierno la preocupación por el adulto mayor, pero debería manejarse de forma independiente un fondo para tratar de dar un segurito a los adultos que no lograron pensión para que puedan tener una vejez digna, y por otro lado la pensión de los trabajadores, porque ese es un ahorro de la gente, esa es plata que los ciudadanos ya trabajaron y deberían tener derecho a que esté seguro, que se salvaguarde ese dinero. En países que hicieron este tipo de reformas, como Argentina, ha sido un completo desastre. ¿Y por qué se debería hundir la reforma a la salud? ¿Por qué no es conveniente la reforma a la salud, senadora? Varias cosas. La primera es, nosotros hoy tenemos un modelo de aseguramiento a través de las EPS. Hemos logrado pasar de una cobertura que era menos del 25% a una cobertura de más o menos 99%. Nosotros hemos dicho, hay unos temas que es importante solucionar, por ejemplo, el pago del personal de salud, por ejemplo, la capacidad de atención en zonas remotas, una mayor política de prevención, pero todo eso se puede hacer sin reforma. Nada de eso necesita reforma. Hoy el gobierno, ¿qué quiere? Estatizar la salud, llevarnos a un sistema de único prestador del servicio, y volvemos a lo mismo. Va a terminar el sector público, que es el más ineficiente y el más corrupto, administrando la plata de la salud. Créanme que así no va a haber plata que alcance. Hoy las EPS por lo menos son una garantía de filtro y de prestación del servicio. Nosotros ya lo vivimos en su momento con el seguro social, el desgreño y la corrupción. Además, miren, la corrupción es un fenómeno que hay que atacar en el sistema de salud, pero no es un problema de las EPS de manera exclusiva. El anterior superintendente descubrió 70 formas de defraudar el sistema por parte de los distintos actores. Entonces el problema no es como lo quiere hacer ver el gobierno, las EPS. Sí hay un problema muy grave de corrupción que hay que resolver, pero está en todos los actores del sistema. O me van a decir que nadie ha visto, por ejemplo, la corrupción que se presta muchas veces en los hospitales públicos, que permanentemente hay que hacer políticas de salvamento e inyectarle capital. En todos los actores hay corrupción que hay que combatir, pero nosotros creemos que estatizar el sistema de salud lo único que va a hacer es agravar nuestros problemas de salud. Nosotros hemos dicho, sí, también tenemos un problema, y es el tema de la UPC. Hoy el gran problema del sistema es plata, porque nosotros venimos de una pandemia, cada vez se incluyen más medicamentos, se incluyen enfermedades huérfanas, y obviamente eso genera unos costos muy altos dentro del sistema, que hemos dicho, hombre, técnicamente analicen cuál debería ser la UPC. Hablando con distintas EPS nos dicen que si se hace un ajuste de 28.000 o 30.000 pesos, pues llegan a equilibrio. La otra cosa que hemos dicho, evalúen hacer lo que hacen en otros países, que las enfermedades muy costosas o huérfanas se tratan en un fondo aparte, donde hay eficiencia porque hay compra a escala, hay una compra de medicamentos, se busca unas tecnologías y donde haya mayor capacidad de atención, pero en un sistema aparte, porque obviamente las enfermedades huérfanas pues es un menor número de la población y son muy costosas, entonces hay que tratar de economizar
creando un sistema aparte solo para la atención de estos pacientes. Entonces, mecanismos hay. Lo que uno no entiende es la obsesión, que además es tratar de imponer a las buenas o a las malas la reforma, porque como saben que en el Congreso ya, en el Senado no tiene tan buen ambiente la reforma a la salud, pues quieren imponerla por la fuerza, asfixiando financieramente a las EPS. Senadora Paola Holguín, ¿hay un golpe blando, como dice el presidente Petro? No, aquí la única persona que está tensionando la institucionalidad y tratando de reventarla es el propio presidente. Y yo creo que lo hace porque también sabe lo que está pasando. Hoy las tres instituciones totalmente independientes están adelantando investigaciones sobre la campaña de Gustavo Petro. Por un lado el Consejo Nacional Electoral, por otro lado la Fiscalía y por otro la Comisión de Acusación. Todos entes independientes. ¿Qué problema hay? Que hoy hay evidencia suficiente para demostrar que hubo financiación indebida, falsedad en documentos, falsedad procesal y violación de topes de campaña, con un agravante. Y es que hace poco se reformó la Constitución y el artículo 109 establece que la violación de topes de campaña da pérdida del cargo, pérdida de investidura. Y Petro sabe eso. Entonces, por eso es que él está tensionando, atacando a las cortes, atacando a la fiscalía y tratando de reventar la institucionalidad. Tiene que quedar claro dentro y fuera del país, aquí no hay ningún golpe blanco. Aquí lo que hay son unos procesos jurídicos independientes contra una campaña que violó los topes. Mire, es que hay demasiadas fuentes que así lo demuestran. Entre lo que reportó la campaña Petro y el tope hay más o menos 170 millones de pesos. Y aparece un cheque de 500 millones de FECODE. Ya un exdirectivo de FECODE dijo, sí, esa plata se dio, hay unas actas y esa plata iba para la campaña Petro presidente. Usted dice, no, a mí esa prueba no me gusta. Bueno, también hay una serie de eventos como el de la P gigante que hicieron durante la campaña que no se reportaron. Ellos podrían decir, pero es que todo fue donado. Lo que pasa es que así sea una donación en especie, todo hay que reportarlo en cuentas claras. Usted dice, a mí eso de los eventos me queda duda. Bueno, hay una serie de vuelos que se hicieron a través de la empresa SADI, a la que pertenecía el narcopiloto que ya se entregó por narcotráfico en Estados Unidos. Ellos yo creo que no lograron reportar todos los vuelos que hicieron, todo lo que está registrado en la DIAN. Esa es otra fuente de violación de topes. Usted me dice, tampoco me gusta la prueba de los vuelos. Bueno, la campaña Petro fue la que más testigos electorales tuvo. Registraron unos 80,000. Le pagaron a esos testigos. Le pagaron a través de unos giros que se reportan inmediatamente a la DIAN y a Mintic. Y no aparece el pago a un solo testigo. Entonces hay evidencia suficiente acervo probatorio de la violación de topes de campaña. Y yo creo que ese es el desespero de Petro, por tratar de deslegitimar la institucionalidad, tensionarla y hablar de un golpe blando, cuando aquí el único que está violentando el Estado de Derecho y la división de poderes es el propio presidente. Perfecto, senadora Paola Holguín, muchas gracias por estar con nosotros en Econoticias, muy amable, éxitos. Muchas gracias, doctor Juan Pablo, y un abrazo a toda la comunidad del Tolima. Me faltó una última pregunta. ¿Usted va a aspirar a la presidencia por el Centro Democrático o le va a dejar ese campo a Miguel Uribe, a Paloma y a María Fernanda? Yo voy a hacer el ejercicio esta vez con todo el entusiasmo, con todo el amor por Colombia. Nosotros lo que queremos es rescatar al país y hacer una plataforma lo más incluyente posible. Entonces, con mis compañeros yo voy a estar en todo este proceso y yo espero, ojalá, si Dios y los colombianos quieren, poder representar a mi partido en la próxima contienda presidencial. Perfecto, muchas gracias, un abrazo, éxitos. Muchas gracias, doctor Juan Pablo. Bueno, y volvemos a los temas del Tolima. Javier, el representante a la Cámara, Gerardo Yepes, le respondió a las críticas al exdiputado Renzo García sobre el proyecto de ley que declara al río Conveima como sujeto de derechos. Dice Yepes que se está quedando en la envidia, la mentira, en la diatriba.
Deje el discurso barato, señaló el dirigente barretista al admitir que que hay errores de forma en el texto del proyecto de ley. Mire, Juan Pablo, es que Gerardo Yepes se está convirtiendo en el alfil del barretismo. Recordemos que el viernes pasado estuvo aquí en los micrófonos de Econoticias el exdiputado Renzo García, hizo sus observaciones frente a este proyecto de ley que pretende declarar el río Conveima como sujeto de derechos. Por ejemplo, Yepes admitió que sí, efectivamente está repetido el artículo 8º, que de pronto hay algunos problemas allí con el texto del proyecto de ley, en donde hay algunas imprecisiones o errores frente a los límites que tiene el río Conveima. Dijo que todo esto se puede subsanar en el trámite del proyecto, pero aquí lo verdaderamente importante es que se proteja la cuenca del río Conveima. Duras declaraciones de Gerardo Yepes contra Renzo García. Tenía yo una apreciación positiva y de respeto intelectual con el exdiputado Renzo García. Apreciación y respeto que hoy se me cae, porque encuentro una persona demagoga, un politiquero populista, un envidioso. Se atreve no a ayudarnos a construir, sino a criticar de manera mordaz el proyecto de ley por el que queremos convertir al río Conveima en una entidad sujeta de derechos. Argumentando de que ya existe una iniciativa departamental, que sí es cierto, la ordenanza 006 del 2020 del exdiputado Marco Emilio Hincapié, ordenanza que nosotros consultamos, pero también que contamos con el apoyo del exdiputado que nos ayudó en la construcción de este proyecto de ley. Pero de la misma manera nosotros también tuvimos en cuenta otras iniciativas u otras acciones que en el departamento del Tolima se han ejecutado, caso concreto la sentencia del Tribunal Administrativo del Tolima, que pretende proteger la cuenca del río Conveima, también Cocora y Coello, principalmente de la explotación minera. El COMPES. Bueno, mire, Juan Pablo, hay otro elemento que pues lo plantea aquí Gerardo Yepes, invita a Renzo García a que más bien les ayude a enriquecer este proyecto de ley, y dijo que Marco Emilio Hincapié, quien fue el autor de la ordenanza 006 del año 2020, los apoyó en la redacción de este proyecto de ley. Perfecto. La Asamblea del Tolima aprobó la ordenanza que incorpora 37.197 millones de pesos al presupuesto de inversiones del departamento. ¿Y qué pasó con el debate de la fábrica? Mire, Juan Pablo, esta es la última semana, estos 5 días de esta semana son de sesiones extraordinarias. Vamos a ver si aparece Juan Guillermo Beltrán y logran allí acordar una fecha con la presidencia de la Asamblea sobre este polémico debate de control político que quedó en veremos en el periodo de sesiones ordinarias. Beltrán estuvo algunos días de la semana pasada ausente de las sesiones de la Asamblea. Tenemos entendido que estaba en un periodo de vacaciones descansando, pero vamos a ver si en esta semana se incluye en los debates de la Asamblea del Departamento del Tolima el tema de la fábrica de licores, que está esperado por muchos, porque aquí pues sin duda alguna sabrán a relucir responsabilidades políticas en torno a quién es el responsable de la situación que hoy vive la fábrica de licores en el peor escenario de los últimos años. Juan Pablo, es que ni siquiera en las épocas de Luis Carlos Delgado, cuando era gobernador, que recibió también una fábrica de licores en graves problemas, tenemos la situación que hoy se está viviendo. Perfecto. Bueno, pues esperemos que el debate de la fábrica se haga y que no se quede allí el tema enterrado, ¿no? Sí. Que la doctora Adriana Magali Matiz tome la mejor decisión. Sí, hay quienes dicen que no va a haber debate, otros dicen que sí. Realmente Juan Guillermo Beltrán es el que tiene la clave frente a este asunto. Reiteramos, ha estado un tanto ausente de un periodo de vacaciones, de descanso que tomó la semana anterior, pero esperamos que reaparezca en esta semana y lidere este debate que es esperado por muchos sectores que tienen pues expectativas sobre el rumbo que va a tomar la fábrica de licores del departamento del Tolima, que hoy tiene unas cifras realmente muy bajas de ventas en las que cerraron el año pasado. Incluso este año no se ha producido la primera botella del año 2024. Mañana a las 10 de la mañana en la Catedral de Ibagué se cumplirán las exequias del padre del exdiputado Henry Rodríguez Pinzón. El líder liberal del barrio La Gaviota de Ibagué, don Jesús Antonio Rodríguez Salcedo, pasa en su tumba. Mire, Juan Pablo, es el padre de Henry Rodríguez, que en el pasado fue concejal de Ibagué, diputado del departamento del Tolima, lo hizo por el partido Cambio Radical y ahora está cercano a los sectores de izquierda. Perfecto, pasa en la tumba entonces del padre de Henry Rodríguez Pinzón. Atención, el excandidato a la presidencia de Colombia, Sergio Fajardo, señaló en su cuenta de X que lo que está pasando con la Unidad Nacional de la Gestión para el Riesgo es una infamia.
Comillas, corrupción monda y lironda. Están robando de frente y sin vergüenza. Cortinas de humo por todos lados y el gobierno no asume la responsabilidad política y lo que falta, fue lo que señaló Fajardo Valderrama. Muy por encima sobre la corrupción que se ha presentado en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Es una infamia. Un senador antioqueño es el segundo senador más votado en La Guajira, es el primero en Uribia, Guajira, y todo el programa que el gobierno nacional diseñó para desarrollar en La Guajira, que ya hemos visto varios eventos, entre ellos los carros que nunca sirvieron para llevar agua, en cabeza de una ficha de ese senador antioqueño. Ya renunció. Allá lo que han hecho, junto con todo el equipo administrativo que se formó, es muy sencillo. Pusieron unos votos y después están pagando con contratos, con movidas muy raras. Eso es corrupción. Atención, el senador tolimense Miguel Ángel Barreto dijo que estamos a solo 6 puntos porcentuales de alcanzar niveles críticos en los embalses, insistiendo que el panorama no es alentador. Además, dijo que el 35% de la energía eléctrica se está generando es con térmicas, lo que ha llevado a precios excesivamente altos en las tarifas, según él. Pregunta el congresista Barreto a la Superservicios, a la Comisión CREC, ¿cuándo el usuario verá alivio en este modelo que solo beneficia a las empresas generadoras? Por favor, aclárenlo. Repito, señala Miguel Ángel Barreto Castillo. Más ping-pong político a esta hora de Econoticias de Ecos del Conveima, la emisora con identidad regional, con Edwin Ballesteros. Pacto Histórico respalda a María José Pizarro. Edwin. Así es, Juan Pablo, pues la bancada del Pacto Histórico criticó la decisión del Consejo de Estado que sacó a María José Pizarro de la vicepresidencia del Senado y dijeron estar muy preocupados por esa determinación del tribunal. Dicen en un comunicado que expidieron los del Pacto Histórico. Por un lado, no reconoce la fuerza política como una coalición y aplica la doble militancia para los senadores Alexander López y César Pachón. Y con el reciente fallo califica de coalición Pacto Histórico como si fuera un partido y no una sumatoria de minorías para el caso de las mesas directivas del Congreso, es lo que dice el pronunciamiento. Y agrega que para el Pacto Histórico el fallo estaría obstaculizando el ejercicio político de las coaliciones en materia electoral y castigando de esa manera a las minorías cuando llegan a las mesas directivas, desconociendo además la jurisprudencia que hasta este fallo recalcaba que las coaliciones se agotaban y dejaban de existir constitucionalmente. Una vez surtidas las elecciones, se lee en el documento del Pacto Histórico. Perfecto, archivado proyecto que permitía que cualquier vivienda fuera de uso turístico. La representante tolimense Delcy Esperanza Izaza, como una de las ponentes, presentó la proposición del archivo del proyecto de ley que permitía la vivienda turística en unidades residenciales. Esta iniciativa autorizaba sin consulta de la voluntad de los copropietarios que en todos los inmuebles se pudiera desarrollar la actividad del alojamiento u hospedaje con fines turísticos. Sí, Juan Pablo, con el archivo de este proyecto de ley, pues está vigente la ley que para el inmueble con vocación residencial o habitacional pueda utilizarse para servicio como alojamiento u hospedaje turístico. Si se encuentra sometido al régimen de propiedad horizontal, pues deberá aprobarse el cambio de uso en la asamblea de copropietarios y conforme a la normatividad de uso del suelo del plan de ordenamiento territorial de la ciudad. Mire, Juan Pablo, es que a propósito de esos temas de si se puede alquilar, se puede arrendar apartamentos por días a través de plataformas como Airbnb, pues esa es una de las controversias grandes que hay por estos días cuando hay asambleas en las copropiedades, en las unidades residenciales. Hay inconformidad de algunas personas que viven en ese tipo de unidades residenciales en Ibagué, en otras ciudades del país, pero lo cierto es que esto sigue operando y es una realidad. Incluso este fin de semana que hubo una competencia deportiva en la ciudad de Ibagué, muchas personas optaron por llegar a la ciudad y alquilar apartamentos a través de esta modalidad. No puedo obligar a los congresistas a hacer quórum, ha dicho el presidente del Senado. El presidente del Senado, Iván Name, dijo que no tiene ningún interés en enredar el proyecto y le dijo al gobierno que no puede obligar a los senadores a asistir a las sesiones. Este no es mi estilo y hacerlo de esa manera tendría consecuencias disciplinarias. Sí, Juan Pablo, el presidente del Senado, Iván Name, ha dicho que ha tenido dificultad para la conformación del quórum para el tratamiento y votación de los impedimentos, pero que espera que se resuelva muy pronto. No puedo entrar a obligar a los congresistas que no quieren hacer el quórum, sino convocar las sesiones para el estudio de la reforma pensional, de tal manera que no acepto ese tipo de señalamientos de que aquí hay un trato inadecuado institucionalmente, precisó el presidente del Senado, Iván Name. El
Este es el ping-pong político de Econoticias de Ecos del Conveima. Uribe hace un llamado a la militancia a hacer oposición con la espada de los argumentos. ¿Por qué habla de la espada, Edwin? Para no hablar de la espada de Bolívar, ¿cierto? Es como una especie de símil creativo del expresidente. Puede ser, Juan Pablo. El caso es que esta afirmación... Ahora que está de moda que Petro habla de la espada de Bolívar, ¿no? Sí, señor. El expresidente pues se refirió así sobre la reforma pensional, laboral y de salud en el encuentro que hubo este fin de semana de la Convención Nacional Ordinaria. Es la primera del año 2024 y se realizó de manera virtual con la participación de 1.250 delegados. Pues bien, Uribe le hizo este llamado a la militancia a hacer oposición con la espada de los argumentos y metiéndonos en el corazón de los colombianos con credibilidad, es lo que ha dicho. Que los colombianos perciban que nosotros hacemos la tarea diariamente con entrega y amor. Es una tarea muy difícil, el momento de la patria es muy difícil, pero los temas difíciles salen bien cuando salen con amor, es lo que ha dicho el expresidente en esta Convención Nacional Ordinaria del Partido Centro Democrático. Bueno, Cristian, Edwin, oyentes, televidentes, Javier, Hurtado se dará cita en Ibagué con 15 exalcaldes del país. Vamos a proyectar, Cristian, el video de Andrés Fabián Hurtado promocionando un evento con 15 exalcaldes de Colombia y donde Hurtado se está intentando catapultar como un líder nacional de cara a su campaña al Congreso de la República. Este es Andrés Fabián Hurtado, quien va a estar con nosotros mañana en el ping-pong político con los exalcaldes de Montería y de Bucaramanga, Javier. Es lo que llaman Propósito Colombia. Es la primera vez que un evento de estos tiene como sede en la ciudad de Ibagué. Ya hubo un primer encuentro en Bogotá, se va a continuar haciendo una gira nacional y pues el primer anfitrión de este tipo de actividades es Andrés Hurtado en la ciudad de Ibagué. Una invitación muy especial. El martes 12 de marzo, aquí en la Ciudad Musical de Colombia, Ibagué, recibiremos el primer foro Propósito Colombia Segura, con la presencia del exfiscal y exministro de Justicia, el doctor Alfonso Gómez Méndez, y los alcaldes de 15 capitales de Colombia ya confirmados. De la misma manera, nos acompañará el general de la Reserva Policial, Manuel Antonio Vázquez, y con otros expertos para poder desarrollar el panel que va dirigido a trabajar por una Colombia más segura. Los esperamos el martes 12 de marzo a las 9 de la mañana en el Hotel Estelar. Un abrazo a todos. 8:06. Mañana entonces, ping-pong político con exalcalde Carlos Ordoscoitia de Montería, Andrés Gómez de Sincelejo y el exalcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado. Ya regresamos. Un equipo periodístico comprometido con la verdad y el servicio a la comunidad. Información, credibilidad, veracidad en Econoticias de Ecos del Conveima 790 AM. Ecos del Conveima, la emisora con identidad regional. Afiliada a...